Ser podcast. Knew the signs wasn't right. I was stupid for a while, swept away by you, and now I feel like the fool. So confused, my heart's bruised. Was I ever loved by you? Out of reach, so far. I never had your heart. Out of reach, couldn't see. We were never meant to be. Catch myself from despair. I could drown if I stay here, keeping busy every day. I know I will be okay, but I was so confused, my heart's bruised. Was I ever loved by you? Out of reach. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Abrimos la ventana de este martes 28 de julio en los estudios centrales de la cadena SER. Pablo Ordaz, Iñaki de la Torre, buenas tardes. Hola. Buenas tardes, ¿Cómo Marta. estáis, Muy amigos? bien, muy felices. En Radio Mallorca, Matías Vallés. Hola, Matías. Buenas tardes, Marta. Y tú también igual de feliz por haber tenido al emérito ahí en Marivent. ¿Después de qué? ¿8 o 9 años después? Exacto, el regreso del destierro después de haber su última comparecencia pública en Mallorca fue la boda de Rafael Nadal, y lo curioso es que el regreso ha demostrado esta relación paterno-filial con todos los respetos que existe entre Juan Carlos I y Rafael Nadal, porque estos dos jubilados ilustres se han confabulado para montar una fiesta de cumpleaños a un amigo de ambos que se llama Miguel Arias, que es un restaurador famoso de Mallorca, conocido prácticamente en toda España por el restaurante Flanagan de Puerto Portals. Entonces lo que hicieron fue pues eso, como dos buenos amigos, liaron también a la reina Sofía, a sus hijas Elena y Cristina, a todos los nietos del rey de esta rama, evidentemente todos excepto Felipe VI y Leticia Ortiz, que este domingo estaban con los evacuados de los incendios, claro. Exactamente, los incendios de Madrid, pero bueno, es una cosa oportuna, digamos, ¿no? Y siempre hay que tener en cuenta que para el rey, estoy hablando de Juan Carlos I, siempre es durísimo, no quiero, por supuesto, relativizar este destierro de baja intensidad, pero la ausencia de Mallorca es la más dura. No había estado nunca en su vida 7 años sin estar en Mallorca. Y luego la presencia con Sofía, a quien en el libro aquel famoso de reconciliación, que era todo menos una reconciliación, le llamaba Sofi y era un poco despectivo, diciendo que no se había puesto de su lado. Pues bien, hemos tenido un poco este reencuentro aquí veraniego en Mallorca. Bueno, intento de normalización, ¿no? A lo mejor para un futuro retiro en Mallorca. Exacto, es que esa era precisamente su voluntad, y él, que ha empleado siempre muy bien las relaciones públicas y el lanzar indicios, utilizar a periodistas, lo digo porque yo también he sido utilizado en su momento. Él anunció: voy a volver a Mallorca, voy a participar en la Copa del Rey, que es la Copa de Vela que evidentemente lleva su nombre históricamente, y ahí fue donde hubo el stop de Felipe VI, porque hay que decirlo clarísimamente, y Felipe VI le dijo que no podía volver en concreto a Mallorca, y a partir de ahí viene luego ya el destierro famoso de Abu Dhabi, o como se quiera llamar, o este exilio autoimpuesto, y entonces incluso aquí se ha cumplido el ritual de que él estuvo en Marivent, que yo diría que es su palacio favorito con todos los respetos, pero no durmió en Marivent. Es decir, él tiene un compromiso que no va a emplear, digamos, residencias estatales para que no se le pueda acusar por su historial y por sus faenas económicas, y entonces él no durmió en Marivent, sino que durmió en casa de un amigo, pero se reencontró aquí con toda su familia, la familia genética, la familia deportiva, porque él ha ido muchas veces a París a ver de los 14 triunfos de Rafael Nadal, y es verdad, la sintonía entre ambos es absoluta, es decir, son familiares, vamos.
Bueno, ahora me quedo con la curiosidad de saber ese uso. esa confesión ahí en público sí, que fuiste utilizado. Del emérito con la prensa. En algún momento nos la contarás, Matías, pero... Él utiliza, bueno, igual que los políticos, utiliza terminales, o sea, aparte, él, por supuesto, no llama a Juan Carlos I, pero un amigo te dice, oye, que sí, que va a venir, que tiene mucho interés. Entonces, claro, esto se publica, se crea esta burbuja, que no es una burbuja ni mucho menos fake, porque estás trasladando la intención de Juan Carlos I de volver, digamos, a Mallorca a lo grande. Y entonces, desde la zarzuela, pues surge este orden y mando vaticano, decir, no, tú no puedes volver a Mallorca, porque, fijaos, hasta tal punto es significativa la presencia del rey en Mallorca, porque con todos mis respetos, él está muy feliz en Galicia, en cualquier otro lugar de España, pero para él Mallorca siempre fue, es medio siglo de relación ininterrumpida. Y ahora, precisamente en este contacto reemprendido, ha vuelto a decir que se había encontrado muy feliz, también hizo una pequeña navegación en estas condiciones un poco ya precarias en que se mueven en el mar. Es decir, Mallorca es para él algo muy, muy simbólico, muy especial. Bueno, novedades del emérito aparte, estamos ante una tarde crucial para poder controlar de una vez el incendio más grande de la historia de nuestro país, desde que hay registros, también el de la Vall d'Uixó, que amenaza el pulmón verde de Castellón. Cautelosamente optimistas, porque hay vecinos de una decena de municipios en Ávila y en Madrid que están pudiendo ya volver a sus casas. Digo cautelosamente porque las condiciones climatológicas van a empeorar mañana, que empieza la cuarta ola de calor del verano y que se prolongará al menos hasta el domingo. Claro, yo preguntaba, ¿no?, con este ánimo, no sé, con esta pesadumbre que arrastro desde la semana pasada, a quienes hablan de prioridad nacional y no se sientan de una puñetera vez a alcanzar un pacto de Estado para hacer frente a esta crisis, les pregunto, ¿qué es más prioritario que cuidar nuestro territorio? Si no hay territorio habitable, no hay sociedad, no hay proyecto de país que valga. Hay 170.000 hectáreas quemadas en lo que va de año, que son 6 veces más que el territorio quemado en todo el año pasado, y aún no hemos ni siquiera empezado agosto, ¿no? ¿Qué tiene que pasar para que quienes dirigen las diferentes administraciones se sienten a trabajar para que un desastre de esta magnitud no vuelva a ocurrir? No sé si compartís esta pesadumbre, ¿no? Este enfado, esta tristeza o... Totalmente, yo creo que la comparte sobre todo, yo me quiero poner en todo, ¿no? Porque estos días también en Madrid, ¿no?, hemos sentido el olor, ¿no?, a quemado, el fuego, el cielo, ¿no?, ensombrecido, esa luz, ¿no?, como sepia, ¿no?, en el fin de semana pasado. Pero ya es ponerte, ¿no?, bueno, todas las personas que habéis entrevistado aquí, ¿no?, te pones un momento en su piel, que están tan pendientes estos días, no sé si en su vida normal, pero en estos días estarán tan pendientes de los medios de comunicación, de todos, ¿no?, también de las redes, y ven a los políticos peleándose y diciéndose mamarrachos unos a otros, intentando tener un ojo puesto en él y el otro puesto en las elecciones, en que les puede convenir, no sé. Por un lado, ¿qué imagen de todo esto? Y luego, ¿quién se beneficia en realidad de todo este descrédito de la política? Pues no hace falta ser muy listo, ¿no?, para pensar. No, en la línea de lo que hablabas, Marta, precisamente ahora mismo el New York Times lleva en portada los incendios de Madrid y dice que los incendios han sido un baño de realidad para Madrid, han sido lo que él llama un reality check, ¿no? Como decir, es una comunidad, una capital, una ciudad, una provincia pujante, desbordada, con el turismo sin duda de moda, quizá de las urbes más famosas ahora mismo en toda Europa, pero aquí ha sido una cosa, decir, cuidado, que hay algo que no acaba de funcionar, ¿no? Yo, en un lenguaje que no pretende ser ofensivo, digo, o sea, ha bajado los humos a la administración de la Comunidad Madrileña, ¿no? Ha visto que había cosas que no funcionaban. Y yo creo que la forma en que entrega Ayuso a la emergencia nacional la comunidad da un poco de como si fuera víctima de un ataque de pánico, de algo que no se está haciendo bien. Y luego hay una cosa que la frustración que tú decías, la pesadumbre, esta sensación de incertidumbre, la traslada a una cosa, que es que también lo decían los bomberos franceses, dice, estamos luchando David contra Goliat. Y yo creo que esa está la sensación que tenemos, y es como un fracaso de la ingeniería, de la técnica, del ser humano, de todos nuestros avances científicos, de que no se pueda afrontar ya un incendio como una catástrofe natural normal, sino que es algo desbordante, incontrolable y que campa a sus anchas. Mira, otras veces se acusa a Madrid, a los periodistas madrileños y a los políticos o madrileños o que ejercen desde Madrid de toda la vida, que no nos damos cuenta de lo que hay fuera, de los problemas reales del resto de España.
y que solamente cuando toca en Madrid nos concienciamos. Y yo estaba esperanzado, y entiéndame, por supuesto, todos los oyentes que han tenido percances con el fuego. Pues mira, ojalá, efectivamente, ahora gracias a que ha ocurrido en Madrid y a gente que vivimos en Madrid y los políticos y los periodistas que estamos en Madrid, nos demos cuenta de que esto es una cosa real y que igual que el poder en Madrid se utiliza para unas cosas, ya está bien de que no se utilice para estas otras que nos toca a nosotros hoy y le ha tocado a montones de comunidades autónomas y de lugares el resto de la historia. Diana Sánchez, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Esta sensación, perfectamente, esta sensación de tristeza y de pena y de rabia, ¿tiene nombre? Sí, bueno, hay un término que precisamente, acuña un filósofo como hace unos 20 años, Glenn Alberts, y él habla de la solastalgia, ¿no? Que se denomina así y que tiene algo que ver con la nostalgia, pero no es exactamente lo mismo, porque es como ese malestar emocional que aparece cuando un lugar con el que estamos vinculados de alguna manera se deteriora, se destruye o se transforma para siempre de manera negativa, ¿no? Y yo creo que es lo que muchas personas estamos viviendo ahora mismo, porque yo creo que de una manera o de otra muchos madrileños y gente de la zona pues estamos vinculados con todas estas zonas donde hay además muchos pueblos, con gente que vive o gente que hemos pasado allí, infancias también. Diana Sánchez es psicóloga, es directora de Psicólogas en Torrelodones. Tú te incluyes, ¿no? ¿Tú conoces bien la zona, Diana? Sí, porque es que precisamente en esa zona yo he pasado... yo nunca he tenido pueblo como tal, pero mis abuelos me llevaban ahí a esa zona de Burgondo a pasar los veranos, porque ellos, huyendo del calor de Madrid, pues cogían ahí una casita en un pueblo, que justamente es de los que todavía, pues por el viento, me imagino, no está afectado, en Avaluenga, pero conozco toda esa zona y había visto algún incendio y demás, pero lo de ahora es desolador. La solastalgia no es exactamente lo mismo que la ecoansiedad, cosa que también tengo. No es exactamente lo mismo, porque, a ver, se pueden tener a la vez, es decir, puede ser algo que podemos tener simultáneamente, pero la ecoansiedad, porque la solastalgia es ese duelo, digamos, por lo que hemos perdido, ¿no? Por ese entorno que se nos ha ido o que sabemos que se ha transformado, y la ecoansiedad es más la preocupación por anticipar el miedo al futuro, qué va a ocurrir con los incendios, qué ocurre con este deterioro ambiental, con el cambio climático, y entonces es un carácter más de anticipar el futuro. Entonces puede ocurrir sin que hayamos vivido tampoco directamente un desastre ambiental, simplemente viendo las noticias, ¿no? que vemos todos los días en el mundo. Y has definido muy bien la solastalgia, Diana, pero una vez expresado en qué consiste el fenómeno, en qué se traduce. Es decir, por ejemplo, en un rechazo a regresar al paraíso perdido, es decir, no quiero volver a ver el sitio que yo vi bello y ahora está destrozado. Pues podría ser, a ver, eso puede ser una reacción o una conducta normal, ¿no? Pero sobre todo yo como psicóloga, las cosas que se ven que pueden aparecer es la que tú acabas de decir, pero también pues tristeza y sensación de duelo, ansiedad, sensaciones de impotencia, de pérdida de control, rabia o frustración, como hablabais, ¿no? De por qué ha ocurrido esto, culpa de no haber podido ayudar o haber protegido tu entorno. También, como hablamos de ese sentido de pertenencia, pues desarraigo y perder ese sentimiento de pertenencia, porque ese no es el lugar al que tú ibas, ¿no? A lo mejor a ese río en el que había esos árboles y había también pues esos castaños o esos árboles maravillosos, pero te puede afectar también al sueño y desesperanza hacia el futuro, es decir, síntomas en ocasiones muy similares a los de la ansiedad y la depresión. Luego ya cada persona manifiesta diferentes. Recuerdo que cuando la Dana, muchos vecinos de los pueblos afectados nos decían, cada uno con sus palabras, pero era el dolor de la pérdida de las cosas que no se pueden comprar, ¿no? Quiero decir, y en esto va el paisaje, sí, supongo, ¿no? Exacto, claro, perdemos también un patrimonio medioambiental que sabemos que se va a tardar mucho en recuperar o que no va a ser nunca exactamente igual, ¿no? Todo el mundo que volvemos a pueblos pasados años a veces decimos, uy, este árbol que había aquí ya lo han quitado, o voy por el río ya no tiene agua, esta poza en la que yo me bañaba ya no existe. Pues imaginaos esto, pero multiplicado por 1.000.000, ¿no? De cosas que ya no son iguales. Diana, yo por motivos que no vienen al caso, pues estuve temiendo la pérdida de una casa en uno de estos incendios y me puse a hacer el ejercicio de imaginarme con toda la nitidez que pudiera
la casa ya quemada, arruinada, lo que fuese y tal. No sé si esto es machacarse innecesariamente o te puede servir para prepararte para el impacto de que de verdad ocurra esto. Pues mira, ¿sabes qué pasa? Que en este tema de, como digo yo, de la anticipación, no se puede generalizar, porque hay personas que esto, pues bueno, te puede ayudar, es lo que llamamos, ¿no? Me imagino lo peor, así cuando llegue lo peor, a lo mejor no es lo mismo y mi impacto es más pequeño, pero también puede ocurrir al contrario, es decir, que yo esté sufriendo, incluso teniendo ataques de ansiedad por algo que todavía no es. Entonces hay que, no sé, yo creo que ha sido tu pérdida de afrontarlo, me parece fenomenal, porque si te sirve, pues ¿por qué no? Pero recomendarlo a nivel general no podemos, lo que te comento, porque es que hay personas también muy sensibles que ya de por sí tienen a lo mejor episodios de ansiedad o dificultades graves en su vida, y esto, bueno, pues lo que le va a ayudar a lo mejor en este momento no es mucho, ¿no? Y prefieran ir y afrontar lo que haya, ¿no?, en ese momento. Diana, esta mañana ha pasado por los micrófonos de Hoy por Hoy un peón forestal, Ángel, que decía que ante la falta de terapia necesitaba sentarse a escribir para sacar de alguna manera la pesadilla que lleva viviendo los últimos 6 días. La mayoría de las personas que trabajamos en los incendios solemos vivir en las zonas que luego se ven afectadas por los propios incendios, ¿no? Y tenemos un vínculo emocional. Yo, claro, estos días, pues como reflejo en la carta, he visto arder montes que son para mí todo el recuerdo. El paisaje es fundamental para construir una identidad. Si perdemos los paisajes, evidentemente estamos perdiendo parte de nuestro ser. Igual que hay otros cuerpos de emergencias que cuando van a una determinada catástrofe luego necesitan que alguien los recomponga, porque somos personas, somos humanos, porque nos afectan, por más que haya sido muchos incendios, nada se parece a lo que estamos viviendo estos días. Necesitamos un apoyo psicológico. Las condiciones de este año han sido tremendamente desfavorables y la voracidad que hemos visto no tiene parangón. Es que la terapia para nuestros bomberos, para el personal de la emergencia, para quienes están ahí en primera línea, que se juegan la vida en estos megaincendios, debería venir de serie. Yo creo que sí, que es fundamental. Y bueno, no sé hasta qué punto ellos podrán, ahora mismo seguro que no, pero bueno, se ha puesto en marcha un dispositivo psicológico de atención a las familias afectadas en los lugares en los que están siendo ahora mismo acogidas del Colegio de la Psicología, y estoy segura que esto en unos días se va a organizar también para atender a estos servicios de emergencia, que muchas veces son los grandes olvidados de todas las catástrofes en general. Ojalá. Y van a necesitar apoyo. Yo creo que desde aquí, además lo digo, que diferentes asociaciones de psicología, yo formo parte de algunas de ellas, seguro que ya están pensando en cómo dar este apoyo, porque además se sabe que apoyar al principio es fundamental y marca una gran diferencia. Entonces, ojalá que, aparte del Colegio de la Psicología, que ya te digo que sí que hay un servicio puesto en marcha, tanto el colegio como asociaciones pongan en marcha más servicios para atenderles, por supuesto. Pues ojalá, porque ya ves que lo están pidiendo desde el principio, pero hoy especialmente, y gracias al testimonio de Ángel, estamos prestando atención a los bomberos. Exacto. Una atención especial, ¿no? Y les voy a pedir que se imaginen a uno con mirada cansada y rostro marcado por el humo, el calor y las interminables horas de lucha contra un enemigo implacable. En su mirada no hay protagonismo, hay responsabilidad, serenidad y una inmensa vocación de servicio. A veces los héroes no llevan capa, llevan un casco, un uniforme cubierto de ceniza y una voluntad inquebrantable de proteger a los demás. Cuando muchos huyen del peligro, ellos avanzan hacia él. Arriesgan su seguridad, en ocasiones su vida, para defender nuestros montes, nuestros hogares y a personas que ni siquiera conocen. Quien escribe estas palabras es Eva Alonso y nos está escuchando. Eva, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Ya me tenéis emocionada. Buenas tardes. ¿A quién escribes esto? Pues se lo escribo a mi marido, que es bombero de la Comunidad de Madrid y ahora mismo pues está donde no quiere estar nadie. Está donde está él y están sus compañeros en el incendio de la Comunidad de Madrid. Es la profesión esta, Eva, de los que corren hacia el fuego, ¿no? Los únicos que corren hacia el fuego. Y te quería preguntar cómo ha descrito tu marido estos incendios en comparación con los muchos otros que debe haber vivido históricamente.
Pues la verdad es que muchas veces los hombres y las mujeres que están en estos incendios, cuando llegan a casa, lo que quieren hacer es descansar, quieren dormir, quieren olvidar un poco lo que han vivido, porque ellos llegan con una sensación de impotencia y de impacto emocional muy, muy, muy importante. Porque nosotros vemos el uniforme, vemos el casco, los camiones, como si fuera una película, vemos las llamas, pero no siempre vemos el impacto emocional que ellos tienen. Ellos vienen viendo las casas que no pudieron salvar, los animales heridos que vieron quemarse y de un lado a otro, no pudieron salvar esos paisajes destruidos, o la impotencia que sienten cuando, a pesar de tenerlo más o menos controlado, el fuego vuelve a surgir y vuelve a avanzar. Él me dice que son, aunque están formados, porque ellos son personas normales, pero que están preparadas para hacer cosas excepcionales, aunque ellos están formados, nunca habían visto algo de tamaño, proporción, de esas proporciones tan gigantescas. Para que os hagáis una idea, él me cuenta que bueno, evidentemente hay bomberos que ya se han quemado, tienen quemaduras en manos, en cara, que los vehículos también sufren, pero que cuando ellos están echando agua al fuego, a esas columnas de más de 20 metros, el agua se les evapora antes de llegar a eso que tiene 500 grados de temperatura, que no, los humanos normales no somos capaces de ni siquiera imaginar ese horror. Entonces vuelven cansados y con historias internas que por desgracia no tienen un servicio psicológico el resto del año para poder hablar de lo que sienten y de lo que pasan. ¿Y él, Eva, a qué lo atribuye? ¿Qué ve en este año que no ha visto en los demás? ¿Qué te pueda contar a ti? Pues ve unos incendios que se están propagando de una manera absolutamente descontrolada. Bueno, si queréis hacer un poco de ejercicio de visual de imaginación, me contaba el otro día en el sofá, a mí se me partía el alma porque yo, bueno, aparte de la naturaleza, los animales para mí son una parte importantísima de nuestra vida. Me contaba me decía, mira Eva, allí en el incendio, no sé si estaba en San Martín de Valdeiglesias o en Villa del Prado, no sé dónde estaba realmente, me dice, estuvimos toda la noche. Ellos lo que hacen es crearse pequeñas metas para no volverse locos, intentan pequeñas metas de pequeños objetivos, de pequeñas zonas donde poder atacar el fuego e intentar aplacarlo. Me decía, Eva, lo teníamos controlado, y me enseñó la foto. Mira, solo salía humo a las 7 de la mañana, toda la noche batiéndonos con él, y lo teníamos controlado. Y a las 7:30, 8 empezaron a volar las aves rapaces, cientos de aves rapaces encima nuestro, piando y buscando a sus nidos, y de repente, delante nuestro, cuando la atmósfera empezó a tener no bajas presiones, sino empezó a amanecer y a hacer calor, se arrevegó el fuego delante de nosotros. Lo que habíamos estado apagando o intentando controlar durante horas se reavivó y nos tuvimos que ir, nos tuvimos que dar la vuelta y marchar. ¿Os imagináis lo que puede sentir una persona cuando ve eso? Eva, ¿qué le ha dicho y Fernando al salir de casa? Vuelve, porque si tú vuelves, nuestra vida vuelve. O sea, para cuando ellos regresan, para nosotros no vuelve solamente un bombero o ese mal llamado héroe sin capa. ¿Sabéis lo que le pasa a un héroe que no lleva capa? Que cuando se tira probablemente se estrelle. No. Mi marido no sale pensando de casa que es un héroe, sale pensando que tiene un trabajo que hacer y que sus compañeros cuentan con él y que hay vidas, viviendas y espacios naturales para proteger. O sea, lo que más admiro de él es la naturalidad con que asume algo que para nosotros, para el resto de los humanos, resultaría absolutamente... Por eso yo, en el escrito me vino a la cabeza algo que es que me ronda y pensé que para estas personas, no solamente él, sus compañeros, todas las personas que están detrás, los sanitarios, los brigadistas, los agentes forestales, la Guardia Civil, los miembros de la Protección Civil, es que hay miles y miles de personas involucrándose y arriesgándose y entregándose para proteger nuestros pueblos, nuestros montes y nuestras vidas. Solo su alma es más grande que su corazón. Y perdonad, pero no. Es que él en este momento está trabajando con sus compañeros y yo no, pues estoy pendiente del teléfono, porque a mí me vale con que me diga, no tengo batería, pero estoy bien. Claro. Eva, ¿a qué te dedicas tú? O sea, te lo pregunto por si eres capaz siquiera de imaginar cómo es su trabajo, aparte de lo que él te cuenta, claro. Bueno, yo estuve hace unos años, y ahora porque no tengo por temas personales de salud,
pues no puedo, pero yo estuve muchos años en Protección Civil. Mirad qué cosa más curiosa, ¿no? Claro. Estaba en una agrupación que se llama RAL, Emergencias, que curiosamente nosotros, lo que éramos en una agrupación de Protección Civil, que entre las acciones que realizábamos era dar atención a los bomberos. Es decir, en las zonas de fuego nosotros íbamos con nuestros vehículos y, bueno, pues atendíamos un poco a los bomberos pues con golpes de calor o con agua o simplemente para que pudieran descansar. Y eso lo hice durante varios años. Actualmente, pues bueno, tengo una empresa, soy empresaria y bueno, afortunadamente tengo un negocio propio que me permite el tiempo que él está, después de las inmensas y larguísimas guardias que hace, que eso es una pasada, pues puedo estar intentando pues estar apoyándolo, que es lo único que puedo hacer. No, pero vamos, le está respondida a la pregunta, que si has estado en Protección Civil, desde luego sabes cómo es ese trabajo duro. Sí, sé el miedo que da el fuego. Y sé el miedo que da el fuego que mide 2 metros, pero no sé el miedo que puede dar el fuego que están viendo todas estas personas. No lo sé, porque está afuera. Nosotros lo estamos viendo en la televisión y yo creo que quizás lo vemos casi como una película de ciencia ficción, pero yo creo que no nos llega la imaginación para verla, asimilar la magnitud de la catástrofe. Yo más que ciencia ficción, que por supuesto lo veo como un frente bélico, que es la imagen que se ha dado, es decir, es exactamente igual. O sea, el frente de fuego equivale a los avances, a los retrocesos, el mismo potencial destructivo, por fortuna, y hay que resaltarlo siempre, no ha habido víctimas mortales, que eso es, yo creo que un éxito sin precedentes, visto la magnitud de la tragedia, pero siempre es una lucha en que el enemigo no es humano, es peor, ¿no? Es inhumano. Y hay una cosa, Eva, tú dices que has trabajado en Protección Civil, hay una figura que apareció en estos incendios que es el evacuado, ¿no? Que no existía. Nosotros pues prácticamente no sabíamos lo que era un evacuado y ahora estamos hablando de decenas y decenas de miles de evacuados. ¿Cómo ves tú esto? Toda esta gente que se queda durante unos días sin casa, en unas condiciones absolutamente precarias. Pues no creo que haya capacidad de imaginación cuando yo he visto imágenes en la televisión de personas absolutamente vulnerables a las que de repente a una hora X de la madrugada llaman de manera enérgica a la puerta y esas personas que están en camisón, posiblemente en un pijama, tengan que salir en unos... No sé cuánto tiempo tardaréis vosotros en hacer una maleta, pero supongo que un rato. Pues imaginad que tenéis que meter en una bolsa todo lo que os podéis llevar, lo que dicen que os podéis llevar de una casa porque a lo mejor no sabéis si podéis volver. Yo creo que eso tiene que ser un shock emocional tan importante que las consecuencias de estos incendios y de lo que ha pasado con todas las personas evacuadas se mostrarán a medio plazo. Ahora mismo todo el mundo está en shock. Están encantados porque afortunadamente les están acogiendo y recibiendo muy bien. Están muy contentos como no puede ser de otra manera con la ola de solidaridad que España, los españoles somos así, tenemos corazón muy grande y lo hacemos. Pero cuando pase todo esto y vuelvan al escenario bélico del que no saben porque no lo han visto, pues ahí habrá muchísimos problemas y depresión y una tristeza, lo que decía la compañera antes, que había una tristeza muy, muy, muy importante, muy importante. Es un escenario arrasado, o sea, donde había monte, donde había bosque, donde había vida, donde había agua, ahora no hay nada, no hay nada. Entonces, hablando yo no te voy a decir que lo peor empiece ahora, pero... Hablando de desalojados y confinados, en Castellón también hay más de 70.000 personas en 21 municipios que están en esa situación por el incendio de la Vall d'Uixó. David Costarrosa, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas, así es. ¿Cómo evoluciona ahí el incendio? Sí, tenemos que contar una última hora y es que en las primeras horas de esta tarde se han producido desgraciadamente 2 rebrotes que complican las tareas de extinción en este incendio forestal de la Vall d'Uixó. El primero de ellos se ha producido sobre las 2 de la tarde en Artana con algo, eso sí, de menor gravedad, pero el segundo se ha producido algo más tarde, alrededor de las 3:30 en Alcudia de Veo, siendo el que más preocupa en estos momentos a las fuerzas de extinción. De hecho, algo antes de las 4 de la tarde se ha iniciado lo que parece una reunión de urgencia de las autoridades presentes aquí en el puesto de mando avanzado de la Vall para tratar de gestionar lo mejor posible este rebrote que desgraciadamente complica y continúa complicando las tareas de extinción de este incendio en la provincia de Castellón. Pues así vamos a estar toda la tarde pendientes de la evolución de ese incendio y de los que están todavía sin controlar en el centro de la península. Gracias, David.
Gracias. Eva, ¿le das por favor un abrazo a Fernando cuando llegue a casa de nuestra parte? Por supuesto. Si me dejáis decir una cosa muy chiquitita, sí. Me gustaría pedir responsabilidad y pedir respeto, porque detrás de cada imprudencia puede haber personas que tengan que poner su vida en peligro. Hay que seguir las indicaciones de los servicios de emergencia aunque no las entendamos y no acercarnos a las zonas afectadas, porque yo creo que podemos entorpecer los accesos y hay que extremar las precauciones. Y no hay que olvidar a quienes lo han perdido todo, ¿no? Porque cuando el incendio desaparezca las noticias, las cámaras se marchan, los micrófonos se cierran, muchas familias van a tener que intentar reconstruir sus vidas y sus negocios. Y luego lo más importante, por favor, que hablemos de estos servicios de emergencia, que no esperemos a que toda España esté ardiendo para reconocer su importancia, porque necesitan medios, formación, descanso, protección, o sea, el respaldo de la sociedad, y psicólogos no ahora, sino durante el servicio de bomberos no tiene un psicólogo, no tiene un servicio de psicología para que puedan acudir, y los psicólogos somos las familias. En ese sentido tienen pocos medios y no están muy bien tratados, están carentes de medios. Y daros las gracias, ¿no? Porque lo único que he hecho ha sido poner voz a lo que están viviendo muchas familias mientras ellos están batiéndose contra los incendios. No son héroes, son personas normales preparadas para hacer cosas excepcionales. Y por eso los amamos. Pues dicho queda. Gracias, Eva. Un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias. Diana Sánchez, psicóloga, directora de Psicólogas en Torrelodones. Muchas gracias también por este ratito en la ventana. Nada, gracias a vosotros por tratar este tema tan importante y por dar visibilidad también a las necesidades psicológicas, que van a ser muchas. Muchas gracias. Son las 5 menos 20, las 4 menos 20 en Canarias. Seguimos en la ventana tomando café con Pablo Ordaz, con Matías Vallés, con Iñaki de la Torre. Yo, pues eso, no me quito de la cabeza, Matías, la imagen de Eva esperando a su marido Fernando, bombero, esperando a que cruce esa puerta de su casa después de una jornada como es la Odisea, ¿no? Es la película la sí, Odisea. Pero esta es de verdad. Esperando a Ulises, sí, cada día. Esta es de verdad. Bueno, se acaba de terminar el Festival de Jazz de San Sebastián, que lleva 61 ediciones, y este año han rendido homenaje a Miles Davis y a John Coltrane, porque es el centenario del nacimiento de ambos, ¿no? Y han estado muy presentes estas dos grandes figuras, porque de alguna manera cambiaron la historia del jazz, ¿no, Iñaki? Bueno, fueron figuras que fueron cambiando el jazz sobre la marcha. Digamos que son John Coltrane y Miles Davis son dos personas con las que se explica muy bien, si uno empieza a oír los discos de los años 40-50 a los últimos que hicieron, que Coltrane murió mucho más pronto, pero quiero decir, uno entiende cómo el jazz pasó de ser una cosa que se cantaba, que era fácil más o menos de entender y que era bailable, a una cosa que es más para el músico que para el oyente o para el súper entendido, ¿no? Esa gran complicación del tópico que se hace cuando se hace una imitación o se hace una broma sobre cómo es el jazz de loco, eso comienza, pues eso, a principios de los años 50, así, con Charlie Parker. Y es el momento en el que empezamos a dejar de entender el formato. Ya no son canciones, digamos, que entendamos fases de la canción, sino es improvisación a lo loco, pero también es un virtuosismo tremendo, no solo en el instrumento, sino que empiezan a utilizar armonías súper complicadas. Son gente que tocaron el jazz clásico, el estándar, el que entendemos fácil, tocaron con Duke Ellington, con Louis Armstrong, en fin, estaban mezclados dentro de las partes más comerciales. Si lo sigues escuchando, ya digo, perdóname, cuando terminas de oír su carrera, digamos, dices, madre mía, qué transición tan bestia. No, yo te voy a dar las gracias, Iñaki, por disculpar a quienes no acabamos de entrar, ¿no? En este. Yo puedo apreciar el ceremonial, pero no el contenido, porque he visto tocar a Miles Davis en Palma en 1986, es decir, simplemente porque tenía en el mismo auditorio donde se hizo el programa de La Ventana, que tú, Iñaki, por cierto, participaste. Pues sí. Allí tocó Miles Davis con un lleno, con un caché que en aquellos tiempos, en los 80, era 400.000 euros, que era una barbaridad, imagínate cobrar aquello. Y efectivamente, sabías que estabas con el genio, sabías que estabas con el mito, todavía no había la versión que haría luego Clint Eastwood, pero no es decir, no conectabas. Efectivamente, y lo siento, evidentemente es un error mío.
acababa de grabar el disco Tutu dedicado a Desmond Tutu, al obispo sudafricano que fue Nobel de la Paz. Entonces es el mito, pero no, es decir, ¿qué entendiste o qué captaste? Pues me costaría mucho explicar. Nada, es verdad que uno depende de su sensibilidad. En el caso de que uno no entienda, entonces ya pasas a depender de tu sensibilidad. Bueno, pues no hay que tener ningún problema en decir, efectivamente estás disculpado, no pasa nada, no lo has entendido, como algunas películas que yo veo que a la gente le emocionan y a mí no me emocionan. Obras de arte que no comprendes ese lenguaje o simplemente tienen unos códigos que no comprendes. Pero o que estás en un momento en el que no lo percibes por lo que sea. Sí, y porque el bagaje que tú tienes no es de comprensión de ese tipo de arte. Pero lo bonito de Miles Davis es que ellos dos, la verdad que son dos adalides precisamente de la libertad. La libertad del músico y la libertad del oyente. Oye, no pasa nada, no tenemos que ceñirnos a ciertas cosas, ni vosotros como oyentes, ni yo como intérprete, ni como compositor. Y remato con una frase que he dicho alguna vez en La Ventana de la Música con Francino, que es que a Miles Davis, un periodista, le iba preguntando cosas sobre, oye, es que tu disco esto, es que tu disco lo otro. Y entonces el otro no atinaba a encontrar un esquema del jazz, ¿no? Y al final le pregunta, bueno, pero entonces esto que has grabado este disco no es jazz. Y entonces le dijo Miles Davis, bueno, ya, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Es que yo tengo obligación de tocar algo que tú llames de algún modo? Pues no, es la libertad mía de tocarlo y la tuya de escucharlo. La libertad de escuchar música como esta y de ver cine al aire libre, que para eso estamos en verano. Como no todos los pueblos tienen esa infraestructura para llevar películas a las plazas, hay una asociación que lleva casi 30 años, desde 1997, llevando el cine de verano a los pueblos y a las zonas rurales de Extremadura. Hablamos de la Asociación de Universidades Populares de Extremadura, UPEX, y tenemos al teléfono ya a Marta del Pozo, que es su directora. Marta, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cuándo surge esta iniciativa y cómo? Vaya. Pues surge ya hace casi 30 años, bien has dicho, en el año 98, a petición de las universidades populares que tuvieron en el año 97 un ciclo de cine mudo con música en directo y que se realizó en los meses de verano. Y a raíz de ahí pues decidieron que pues querían continuar con una iniciativa de cines de verano de manera permanente, que tuviera continuidad durante todos los años y que diera cobertura a películas o que acercara a películas ya actuales, ¿no? De las estrenadas en el año anterior o los años anteriores también. Y a partir de ahí, desde ese año hasta ahora, hemos venido realizando cine de verano en Extremadura, en todos los pueblos que nos lo han pedido a través de sus universidades populares. Qué bien. Oye, ¿y tenéis algún trato, digamos, cariñoso de las distribuidoras de cine? Porque estáis al fin y al cabo llevando, como hacía Lorca, el teatro a rincones donde normalmente no se veía teatro, pues porque llevéis el cine a esos rincones, ¿tenéis algún trato de favor, algún cariño especial? ¿Económico? No el tipo sé que si, sea. no, especial. A ver, nosotros no entramos en el circuito comercial de cine porque no vamos por taquilla, ya está en el otro circuito que se denomina non-teatrical, ¿no? Entonces el circuito alternativo, digamos, ¿no? Que ya está fuera de temporada, que no pasa por taquilla. El trato especial, pues a inicios pues sí nos hacían la programación, y aún hoy en día, ¿no? Nos siguen recomendando qué es lo que más funciona en los cines de verano, por dónde ir con los gustos o que podrían casar con los espectadores, ¿no? En este tipo de contexto. Pero más allá, no mucho más, porque al final, tienes que pagar los derechos igual que siempre. A eso iba yo. Exacto, y ir conforme a la ley del cine, o sea que ahí no tenemos mucho más que hacer. Yo creo que sí, siempre se alegran, sobre todo, hay veces que hemos contactado con distribuidores quizás de películas menos taquilleras, ¿no? O que se conocen menos y sí muestran su alegría, ¿no? Porque hayamos programado sus películas en cine de verano, porque al final llegas a otros públicos, aunque sea en estos otros circuitos, que a lo mejor no han tenido la oportunidad de ver su película en un cine comercial. Yo te quería preguntar dos cosas. Una, si se ha ido cambiando la hora de proyección conforme parece, aunque no vamos a hablar del cambio climático aquí para que nadie se tal, pero sí que parece que va haciendo más calor. Se
se va retrasando la hora o no? Esa era una de las No, bueno, las horas de proyección siempre las tenemos en relación a la luz, ¿no? Sí. En el mes de julio tenemos que proyectar más tarde porque se hacen más tarde de noche, y en el mes de agosto podemos empezar a proyectar ya alrededor de las 9:30 a las 10. Se podría empezar a proyectar. Sí. Pero sí, el año pasado ha sido el primer año que por cuestiones de la ola de calor hemos tenido que proyectar en interior, porque pues los pueblos han dicho, mira, no va a venir nadie a la plaza, vamos a hacerlo en el centro cultural, que tenemos aire acondicionado y vamos a estar fresquitos. Y se han empezado a partir del año pasado a proyectar en interior. Mira, yo siempre lo asociaba al exterior, ¿no? A un sitio en el exterior. De hecho, yo me acuerdo de chico, de pequeño, claro, en Triana, que había uno, que era la segunda pregunta, si no se habían perdido espacios que ahora, claro, sería un lujo mantener solo, sobre todo en zonas del centro o de barrios tradicionales, un espacio reservado para los cines de verano. Yo me acuerdo que en Triana había uno, y en algunos sitios de Sevilla también, que claro, lógicamente o no, pero se han convertido en pisos. ¿También han desaparecido los cines de verano? A ver, esta iniciativa, como estamos hablando, que surgió en el año 98, ya estaba surgiendo a raíz de que habían empezado, ya habían desaparecido los cines. Y los cines de los cines de barrio, que en los pueblos pues eran los cines y los cines de verano. Entonces, digamos que desde ese momento fue la recuperación de los cines de verano. Pero sí es cierto que ha contribuido también a recuperar los edificios como tal, o los espacios como tal que estaban atribuidos o en los que se hacía cine antiguamente, en los años 50, en los años 60, 70... Entonces ahí, a raíz de esta iniciativa y de haber empezado a tener otra vez espectadores con ese interés en el pueblo, pues a los ayuntamientos se han planteado pedir subvenciones para rehabilitar esos espacios y que no solamente se haga cine, sino también pues puedan tener otro tipo de actividad cultural en ese recinto. Marta, perdona la ignorancia, pero cuando hablamos de universidades populares en Extremadura, ¿a qué se refiere? Pues las universidades populares aquí es un proyecto que está muy arraigado a nivel territorial. Hay más de 200, son 222 universidades populares que están asociadas a la asociación nuestra, a UPEX, que somos la Asociación de Universidades Populares de Extremadura, y la Universidad Popular tiene un sentido municipalista, la crea el ayuntamiento, y es un proyecto de desarrollo cultural, social, educativo, a todos los niveles, en el que está basado en la Escuela de Libre de Enseñanza, ¿vale? Es un proyecto que surgió en la Segunda República, pero que aquí después con el inicio de los nuevos ayuntamientos democráticos empezó a resurgir con bastante fuerza, y a partir del año 92, de que se creó la asociación, fueron creándose más universidades populares, y es un proyecto que está muy extendido. Es de las comunidades con más universidades populares en su territorio. Junto con Canarias y, si no me equivoco, también en Ciudad Real, que hay también un proyecto bastante extenso. Qué bien. Pues Marta del Pozo, directora de Actividades Culturales de AUPEX, muchísimas gracias por estos minutos en La Ventana. A vosotros. Que vaya muy bien, un abrazo. La Ventana, en Ser Podcast. Empezamos La Ventana hablando del emérito en Palma y acabamos con los pollos británicos en Ibiza. Matías, protagonista involuntaria de una campaña alimentaria en Reino Unido, ¿no? En el cartel que se está publicando en los metros de Londres se ve una gallina muerta sobre el siguiente titular: "Tu pollo ha tomado más drogas que una chica en una despedida de soltera en Ibiza". Es un anuncio en realidad contra la ganadería industrial, ¿no? Que recurre a esta imagen festiva de la isla para denunciar el uso de antibióticos en la cría de pollos, pero vaya imagen. Exacto, es que se trata de uno de estos grupos de militantes que se llama Acabar con la ganadería industrial, ¿no? Contra lo que ellos llaman frankenpollos, ¿no? Y entonces, pero claro, en este caso el lema que se ha difundido en todos los metros de Londres es se ofende directamente a Ibiza con nombre propio, se la liga a las drogas, pese al esfuerzo que está haciendo
haciendo evidentemente a Isla como todos los destinos turísticos para lavar, dicho sea en doble sentido, su imagen, y además se ofende, creo yo, a las mujeres en general porque es una despedida de soltera. Podía haber dicho despedida de soltero, pero lo que pasa es que despedida de soltera en inglés se emplea la palabra hen, que significa gallina, y entonces pues les ha ido bien para rematar la gracia, pero vamos, no es muy agradable. Y es esta polémica que dicen los ganaderos estos intensivos, dicen que no están empleando antibióticos, pero estas organizaciones dicen que los pollos están llenos de antibióticos. Además, otra batalla entre la Unión Europea y Estados Unidos, los pollos clonados, los pollos con antibióticos, todas estas cuestiones. En fin, Matías Valles, mañana repetimos. Muchísimas gracias, un día más, amigo. Un beso, Marta, hasta mañana. Pablo, la semana que viene. La semana que viene nos vemos. Un beso. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.